Muy buenas noches, bienvenidos al podcast sobre participación social y fortalecimiento comunitario. Hoy 28 de octubre del 2020, donde hablaremos sobre la importancia de la participación ciudadana, la percepción comunitaria y el cómo construir herramientas que permitan la transformación de las comunidades desde la psicología. Les voy a dar la palabra a mis compañeros de grupo para que saluden y se presenten. Muy buenas noches, mi nombre es Darwin Ricardo Bedoya. Esta noche estamos acá reunidos para entre todos aclarar dudas sobre la participación social y el fortalecimiento comunitario. Espero que entre todos aprendamos mucho. Buenas noches, mi nombre es Daisy Romero y como lo dijo mi compañero, estamos aquí aprovechando esta oportunidad que tenemos con el profe para aprender y pasar un tiempo de aprendizaje. Buenas noches, soy Yolanda Pineda y como les decían mis compañeros, estamos aquí para hablar un poco de percepción ciudadana y cómo la podemos fortalecer desde la telepsicología. Y adicional, presentarles al invitado especial, el doctor Andrés Mauricio Mancera, sociólogo graduado de la Universidad de Antioquia, especialista en educación y cultura de la UNAD. Muy buenas noches, profe Andrés. Buenas noches, apreciados estudiantes. Les quiero agradecer especialmente por haberme tenido en cuenta y participar de este importante tema aquí en este podcast, que espero pueda ser interesante para poder cambiar puntos de vista y argumentos del tema de la participación ciudadana, su percepción, entre otros temas que están para esta noche. Entonces, agradecerle la invitación. Efectivamente, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia y ya también con un tiempo importante de trabajo con la UNAD. Entonces, muy contento de estar en este podcast y quedo atento, chicos. Muchísimas gracias, profe Andrés. Pues de verdad es un gusto para nosotros tenerlo aquí y pues como estudiantes próximos a graduarnos, pues aprender mucho de usted, pues que sabemos que ya tiene harta trayectoria en el sector comunitario. Entonces, pues vamos a hacerle un poco unas preguntas para poder adquirir conocimiento para nuestro proyecto de práctica comunitario. Entonces, pues creo que una de las más importantes sería cómo la participación social de los ciudadanos es esencial para un desarrollo efectivo comunitario. Bueno, es una pregunta súper amplia. Creo que tiene mucha tela por donde cortar, pero bueno, efectivamente la sociedad colombiana y el sistema sociopolítico está diseñado, está fundamentado en base a la participación ciudadana. En Colombia, por denominación constitucional, somos una democracia participativa. Entonces, la pregunta que tú me haces tiene que ver con los fundamentos mismos de la nación de Colombia, los fundamentos mismos, digamos, la base que tiene nuestra sociedad, que es pues prácticamente la vida en colectivo, toda la parte normativa. Entonces, indiscutiblemente, la importancia que reviste la participación social y comunitaria, y sobre todo en una época como la nuestra, en el siglo XXI, lo estamos viendo, somos testigos en la actualidad de cómo a partir de nuevas tecnologías y de muchas otras cosas históricas que se han venido cimentando, vemos como la participación social y comunitaria, la participación ciudadana, efectivamente sí tiene, digamos, impacto en la realidad social y política tanto del país como del mundo. Pues ahí están los ejemplos en América del Sur. Sí, sí, señor, eso es muy cierto. Nosotros desde el proyecto comunitario que estamos haciendo desde la telepsicología con el SISU, queremos es dar esta información a la comunidad, de enseñarles que la participación es fundamental y es importante para que haya un desarrollo comunitario. Pero pues desde la telepsicología podemos informar, podemos enseñar, estamos trabajando con videos, infografías, pero ¿de qué modo puede pasar este conocimiento de la teoría a la acción participativa?
Eh, toda, toda participación comunitaria demanda organización comunitaria, o sea, una acción intencionada, como cualquier actividad del ser humano. Claro, ustedes como psicólogos tal vez tienen una visión un poco más desde el individuo. Yo como sociólogo no puedo evitar pensar siempre a nivel más macro. Sin embargo, en la, digamos, en la cualificación de esta, lo que tú mencionas, es decir, cómo el conocimiento puede llevar a una participación efectiva, asertiva en términos psicológicos, cómo el conocer es indispensable para transformar, se podría plantear en una ecuación. Creo que es fundamental, sin conocimiento y sin organización comunitaria, sin un saber para dónde, por qué se va para ese, o sea, para dónde se va, por qué vamos para allá, la epistemología de las cosas, cuál es el sentido último de nuestra participación, tanto en lo inmediato, en el cara a cara, un proyecto comunitario, por ejemplo, como a nivel más macro, a nivel social, como lo que les mencionaba en la pregunta anterior respecto a las transformaciones que puede llegar a tener la profunda participación en organización comunitaria en los asuntos de la vida pues, social y ciudadana. Profe, buenas noches con Darwin. Pues su merced nos dice que lo aborda como sociólogo desde una parte más macro, ¿sí? Nosotros, pues como psicólogos en formación y en este proyecto específicamente que lo estamos abordando desde una teoría ecológica, por lo menos usted, ¿cómo cree que se pueden establecer alianzas concretas que permitan ampliar esa participación a nivel local? Ok, Darwin, es muy buena pregunta, porque en última lo que se pregunta, la participación y el accionar de la ciudadanía pretende es concretarlo, ¿no? O sea, concretarlo. Entonces, primero, yo considero que es muy importante, tanto para los que estudian psicología o ciencias sociales como para la comunidad en general, principalmente la comunidad que se interesa por participar, por inmiscuirse en los temas de lo público de los demás, la participación, tengamos en cuenta que no es, en Colombia considero en mi modesta experiencia que la apatía a la participación es muy marcada en la sociedad colombiana. Eso se puede analizar por cuestiones socioeconómicas, en fin, por estratos socioeconómicos, pero en general las personas que se apasionan por, o sea, que se interesan por la participación deben informarse, capacitarse y conocer el ABC de la participación en Colombia. Y bueno, en Colombia como nación, pero también en el municipio, los entes territoriales. Y el ABC pasa por conocer cómo operan, cómo funcionan, cómo se convocan, cuál es el tejemaneje de las juntas de acción comunal, por ejemplo, en los barrios, en las veredas, en los municipios, cómo funcionan las juntas administradoras locales, cómo funciona, por ejemplo, el tema de las juntas. Esos son organismos, esos son entes que están allí, en los cuales cualquier persona puede participar, pero que a partir de ese conocimiento y de ese reconocimiento poder establecer alianzas internas, o sea, es decir, alianzas que involucren juntas de acción comunal, por ejemplo, o sea, esto sí a manera de ejemplo, como tratar de que suene un poco aterrizado, cómo puede impactar la política en la política pública. Entonces, internamente entre juntas de acción comunal de un mismo territorio, zona, localidad, pero también con digamos, el fortalecimiento de la gestión hacia el exterior, hacia la búsqueda pues, de recursos particulares o recursos gestionados a través del Estado, de la alcaldía, del departamento, etcétera. Digamos que es muy importante tener como ese claro, ese norte normativo para, digamos, ahí sí aplicar la otra parte, o sea, una parte de la normativa, la estructura sociojurídica, pero, digamos, el accionar de lo comunitario es muy de lo cualitativo cotidiano. Digamos, eso ya es otra discusión, pero creo que por ahí pasa un poco, Darwin, la pregunta que tú me haces. Profe, como usted decía, o sea, en la sociedad y en la comunidad hay mucho desconocimiento precisamente de estos puntos tan importantes que nos decía, ¿sí? ¿Cómo podemos de pronto incentivar a la gente a conocer ese ABC de la participación? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y en eso me gusta mucho la UNAT particularmente, porque en el tiempo que he trabajado allí me he dado cuenta que hay una marcada voluntad, digamos, por ejemplo, ustedes saben que en la universidad hay un incentivo o una rebaja económica a los comunales, ¿no?
a los que pertenecen a juntas, están asociados a juntas de acción comunal, creo que tiene un 10% en la rebaja de matrícula. Además que la UNAD también tengo entendido que realiza, no sé este año, pues el tema de la coyuntura de la pandemia, pero sé que históricamente la UNAD está muy articulada en los territorios, y hablo en particular aquí en el departamento del Meta, en Acacias y Villavicencio, está muy articulada a lo que son las juntas de acción comunal. Yo en la UNAD, en Acacias, he visto mucha participación de comunales o los presidentes de asojuntas del departamento y de los municipios que vienen y digamos, hay hay actividad de tipo académico, digamos, estilo conversatorio o foro, pero también tengo entendido que hay capacitaciones en este ABC, digámoslo así. Eso lo resalto porque infortunadamente pues, partimos de la premisa de que sí existe un amplio desconocimiento y no solamente del tema de la política pública, de la participación ciudadana, sino en general digamos, de la reivindicación de derechos ciudadanos. Existe pues unos vacíos muy marcados en la sociedad colombiana, en el sistema educativo. Considero que el sistema educativo desde lo elemental hasta lo más complejo que es los estudios superiores en Colombia ha adolecido en parte de articular los pensum académicos a las realidades concretas de los territorios. Entonces, a mí me parece que la UNAD, a pesar de que su modelo es más que todo virtual y a distancia, ha acertado, o digamos, en esa apuesta de impactar los territorios a través de múltiples actividades, como por ejemplo, capacitar comunales, así como capacita y le hace descuento a los comunales, lo mismo hace por ejemplo, con las víctimas del conflicto. Entonces, es un tema de política pública social muy amplio que se ataca con pedagogía comunitaria, ciudadana, con educación popular, si fuera el caso, y que pues creo que estamos en mora a nivel gubernamental de emprender aunque yo sé que existen muchos ciclos permanentes de capacitación, en general la gente no le llega esa información, digamos, como uno desearía. Buenas noches, profe, soy Daisy. Como decía anteriormente sobre la universidad que está articulada en la acción comunal con el objetivo de impactar los territorios, yo quisiera preguntarle qué tipo de resultados puede generar la participación social en el desarrollo social y económico de la comunidad. Hola, Daisy, claro que sí. ¿Qué tipo de resultados pueden generar la participación social en el desarrollo social? Pues yo creo que son muchos los resultados que se pueden lograr con una participación efectiva. Yo no puedo evitar pensar cuando hablo de participación ciudadana, por ejemplo, en proyectos comunitarios. Dejar un poco lo abstracto, la participación. Ya hablé un poco de la parte de asojuntas y la parte comunal. Pongámoslo más en términos de la gestión de proyectos y de alianzas entre la misma comunidad, asociada o no asociada, proyectos de emprendimiento, proyectos para formación, en fin, proyectos para mejorar un poco la calidad de vida. Entonces, eso, Daisy, compañeros, digamos que tiene unos impactos significativos en una sociedad que se caracteriza por los tejidos sociales rotos o maltrechos, ¿no? Temas de conflicto, temas de falta de oportunidades de empleo, por temas de pandemia, en fin, es indispensable cualificarse, formarse, participar y transformar. Digamos que los resultados pueden ser a corto plazo, por ejemplo, lograr articularse un proyecto con la alcaldía de Acacias, por ejemplo, investigar el plan de desarrollo, presentar una necesidad de la comunidad, articular con el gobierno y, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de ejecutarlo o de mirar su implementación. Esos son resultados a un corto plazo, pero si lo vemos a más largo plazo a nivel social, compañeros, ustedes saben que los cambios sociales, pues las transformaciones sociales y culturales son procesos de largo cuño, pasan, no sé, eso no es en 5 años, pues. Entonces, pensándolo a más largo plazo, los resultados pueden ser precisamente transformar la sociedad, pues, disminuir las problemáticas, las diferencias sociales, en fin, todo lo que actualmente se vive en Colombia. Entonces es una pregunta, todas las preguntas han sido muy abarcativas, pero lo bueno es que me permite también abarcar muchos temas, espero no estar siendo muy desorganizado. Claro que no, señor. Una participación, como lo dice, efectiva sobre la gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida, sobre en artículos de proyectos donde se presente, se pueda ayudar en las necesidades de la comunidad.
Quisiera preguntarle, ¿la participación puede dar lugar a resultados decepcionantes como la desconfianza de los ciudadanos en sus líderes? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué consecuencias trae esto para el desarrollo de una comunidad? Bueno, qué pregunta tan profunda. O sea, mientras la leías pensé en dos ejemplos. Uno, recuerdo, uno es ahorita, hace pocos, en tiempos de pandemia, cuando empezó la cuarentena, más o menos para abril y mayo, recuerdo que aquí en la ciudad de Villavicencio, cuando pues yo hacía parte en ese momento del equipo de trabajo aquí del municipio, tuvimos mucha actividad de tipo humanitario, porque humanitario quiere decir ayudas inmediatas a las personas, a las familias más vulnerables de la ciudad, que no tenían como recursos pues para subsistir en alimentos principalmente. Los líderes de ciertos barrios y comunas de la ciudad empezaron a organizarse para poder gestionar ante el gobierno, y el gobierno, que éramos nosotros a su vez, estábamos gestionando digamos, la solidaridad nacional e internacional, porque pues fue una cosa que sobrevino y que nos puso pues como a marchar o sea, a caminar sobre la marcha pues. Vi con tristeza que en esos días salió aquí en Villavicencio el tema de que habían líderes sociales que supuestamente estaban, digamos, aprovechando su rol de líder de una comunidad, de su reconocimiento, para acaparar de estas ayudas humanitarias. Yo pensaba, hombre, a mí en lo particular no me tocó verlo, pues sé que sí pudo haber pasado en algún caso, pero a mí en lo particular no lo vi. Sin embargo, el punto tiene que ver con lo que tú me preguntaste, Daisy, es, yo iba a las comunidades donde supuestamente, y me perdonan esta expresión, o sea, comunidades que ya estaban como toreadas, como, digamos, con desconfianza con estos liderazgos porque se rumoraba, porque se decían cosas, pues evidentemente el malestar era fuerte, y créame que el trabajo que yo desempeñaba, pues el acompañamiento, pues no me resultaba tan fácil porque había un ambiente de animadversión, porque prácticamente uno que está allí interviniendo, fácilmente uno se puede ver inmiscuido pues en una diferencia comunitaria, pues. Por eso tan importante, y esto es un paréntesis a la pregunta, cuando uno hace intervención, por ejemplo, psicosocial o algún tipo de intervención en comunidades, sobre todo comunidades vulnerables y conflictivas, pues evidentemente es primordialísimo que la persona que vaya a hacer ese trabajo o a desempeñar así sea una investigación o sea un trabajo de campo, hacer un reconocimiento previo, como sea, las fuentes que le queden fáciles por internet o hacer un reconocimiento previo de esos conflictos, porque si no, digamos, uno si no tiene la destreza, la habilidad de manejar esas situaciones, pues uno termina en la picota pública y fácilmente puede uno terminar hasta linchado si uno no sabe manejar una situación de resolución de conflictos. Pero volviendo a la pregunta, igual me sucedió, el otro caso que les quiero comentar fue en una comunidad muy remota de Puerto Gaitán, bien adentro, ya son comunidades víctimas del conflicto, que han tenido que sufrir muchas cosas. Lo mismo, cuando yo llegué, yo trabajaba en ese momento como asesor psicosocial, así se llamaba ese cargo. Yo acometía con unos compañeros un trabajo comunitario de intervención psicosocial. En mi caso, intervención psicosocial comunitaria. Yo no hacía intervenciones individuales ni familiares como mis compañeros psicólogos y trabajadores sociales. Y yo veía que esa comunidad, cuando yo empecé a hacer algo que ustedes deben manejar muy bien, que es un diagnóstico participativo, o sea, una DOFA o lo que sea, un diagnóstico rápido participativo, cuando uno entra a romper el hielo y a como hacer una evaluación del grupo que uno está interviniendo, noté de esas rencillas y esas diferencias marcadas entre líderes que yo sabía que eran bastante importantes de la región, porque se congregaron líderes de varias partes de veredas, y entonces en ese primer punto pues hubo que persuadir y que ilustrar nuestra tarea, porque yo en ese momento iba como gobernación, y hubo resistencias y me dieron palo, pues nos dieron al equipo, porque pues evidentemente muchas veces ustedes saben, no es ningún secreto que las políticas estatales, principalmente a nivel social, pues no tienen un impacto profundo porque son desilvanadas, no se concatenan, se repiten los territorios, o sea, por muchas razones que yo en este momento pues conozco.
Entonces hay mucha resistencia de la gente a creer, y más sobre todo que un tema psicosocial es algo intangible. Cuando usted le llega con semillas y con cercas a las personas con proyecto agropecuario, por lo menos le venga para acá. Pero psicosocial tiene esa doble. Entonces yo les dejo ese tip, ese tipcito, porque pues yo sé que eso es importante para sus próximas carreras ya como profesionales de la psicología, sobre todo para los que tienen que trabajar en esta parte comunitaria, ¿no? La parte ya clínica es, creo que, otro cuento. Entonces lo dejo hasta ahí, no sé si tengan otra pregunta. Profe, nuevamente con Darwin. Su merced hablaba de la importancia de saber diseñar e implementar esos procesos participativos. De pronto, desde su experiencia profesional, ¿cuáles han sido, cómo decirlo? ¿Cuáles han sido las maneras que desde su experiencia ha visto que presenta mejores resultados para intervenir en una comunidad o acompañar a una comunidad? Es decir, ¿me está hablando un poco como del acompañamiento psicosocial, Darwin? ¿O me está siguiendo como la línea? O sea, es decir, ¿de qué manera sí, trabajo, señor. la intervención, o sea, de uno puede exacto. ayudar a la participación efectiva, pues, de la gente? O que los proyectos señor, tengan concreción. Viéndome como, claro, viéndose uno como un agente externo de la comunidad, porque pues lo estamos viendo así, ¿no? Como digamos, es un análisis, lo que aquí estamos, o por lo menos pues un acercamiento a análisis de lo que es la participación en sí misma, y lo estamos viendo, digamos, desde el punto de vista academicista, porque uno también puede pensar, digamos, la participación de uno, como no solamente como ciudadano, sino como múltiples roles, como docente, como líder, como funcionario. Pero sí, yo, retomando la pregunta de Arme, yo creo que, digamos, hay algo que yo a los psicólogos, bueno, principalmente psicólogas, la mayoría de las veces fue con psicólogas que trabajé en estos territorios, pude conocer, digamos, realidades del departamento del Meta, que son, pues, es un departamento muy vasto, muy grande, son no muchos municipios, pero sí es muy diverso, incluso culturalmente. A las psicólogas le aprendí mucho lo que ustedes llaman generar un rapport, no sé, como, es decir, no cualquiera, o sea, el tema de la empatía que uno pueda llegar a generar en un proyecto, si uno es un agente externo, digamos, si uno es la persona que llega a intervenir o a investigar o interactuar con una propuesta o a acompañar, ¿por qué no un acompañamiento psicosocial? Pues depende mucho de esos primeros acercamientos comunitarios, como digo, sobre todo en las comunidades que son tan duras, ¿no? Que les ha tocado duro y que son desconfiadas y que pues, digamos, uno no puede llegar, o sea, una persona muy principiante por allá, eso es como cuando mandan a un recién egresado pues de la academia militar, lo mandan por allá para la selva profunda, es decir, es igual, funciona similar, pues, claro está que yo he conocido muchos estudiantes que en la universidad, durante su vida académica, también han ejercido rol de liderazgo y, digamos, han intervenido en comunidad. No se tiene que esperar hasta el final para empezar a hacerlo. Eso ya lleva en un campo ganado, evidentemente, porque eso, el desempeñarse a nivel comunitario le implica a usted lo que les digo, la empatía. Usted debe ser bueno, pues, buen elemento. Digamos, usted debe saber, evidentemente, porque las comunidades hoy en día ya las comunidades es muy difícil llegar y como se dice vulgarmente, meterle los dedos a la boca, porque por las TICs y toda la información que es disponible, cualquiera rápidamente puede averiguar tanto la teoría como puede ir a meterse, pues, por ejemplo, hoy en día cualquier ciudadano puede ir a averiguar el portal de contratación estatal, el SECOP, por ejemplo, a ver cuánto fue que gastaban en tal contrato, porque eso es información pública. Entonces hay que estar preparados, es decir, disciplinarmente, pero también lo que les decía, tener un reconocimiento contextual es supremamente significativo si no se quiere de entrada ir a meter las de caminar, ¿no? Digámoslo así, porque puede pasar, uno puede pecar por imprudente, sin querer queriendo, o sea, uno puede con un gesto, con una palabra maldicha, con una promesa no cumplida, uno se puede, pues, digamos, tirar un proceso comunitario, porque un proceso implica, pues, permanencia, digamos, un vínculo de confianza con la persona o el equipo que interviene, implica ver unos resultados, ir cumpliendo en el tiempo, en la cronología, unas metas a mediano, corto y largo plazo,
y digamos, y la sostenibilidad del mismo implica que la transferencia que nosotros los profesionales de lo psicosocial o los técnicos en este tema de lo humano, la transferencia que nosotros le damos a las comunidades, y es tanto el conocimiento como digamos la motivación para emprender eso que tanto necesitan. Muchas veces las comunidades tienen el saber, las comunidades, por ejemplo, cuando yo hablaba con las mamitas víctimas allá en, pues, qué sé yo, en Mapiripán, por ejemplo, fue muy significativo porque allá fue muy duro. La guerra y los hechos victimizantes están vivos, ahí pues las heridas están ahí. Sin embargo, la gente es muy fuerte, la gente es muy fuerte en sí misma, la gente le enseña a uno aprende de la fortaleza, de la generosidad, del cariño de la gente. Y yo les digo, cuando les hablo de resiliencia, por ejemplo, que también lo aprendí de los psicólogos, ellos dicen, ellos no saben qué es resiliencia hasta que uno les dice en palabras de ellos, y, o sea, se reconocen como personas resilientes. Entonces, fue ese tipo de experiencias a uno lo nutren. Uno dice, hombre, en últimas lo que uno hace sí sirve porque efectivamente estoy dándole al otro, le estoy transfiriendo, le estoy otorgando la posibilidad de pensarse a sí mismo. Digamos, uno no le está enseñando que el agua moja, pero sí por lo menos le permite un espacio y un momento de liberarse un poco de la carga, de mitigar un poco el dolor y más o menos empezar a visualizar una sanación, digámoslo así, porque hay personas que le pasan 20 años, muchachos, y todavía lloran cuando hablan del hecho victimizante. Sin embargo, sacaron adelante a sus hijos, sin embargo, son unas mujeres y hombres retesos, son súper resilientes y de eso uno también aprende. Hola, ¿escuchan? Sí, sí, señor, qué pena, sí lo estamos escuchando, sino que una compañera tiene problemas técnicos que es la que sigue en su participación, pero muy importante lo que dice, profe, de verdad que todas sus experiencias y todo lo que uno le puede aportar a la comunidad es realmente significativo, no solamente como profesional, sino como persona, porque uno entonces ya aprende de ellos, como decía usted, su resiliencia, su fortaleza, y a pesar de todas las situaciones que viven estando tan alejados pues del aspecto gubernamental o de la urbanización, siempre tienen una cara amable, algo que aportarle a los que vienen externos. Eso siempre ha sido así. Resumiendo un poco de lo que el profe Andrés nos dice, bueno, la participación es fundamental para el progreso tanto de una comunidad como de una nación, ¿sí? Lamentablemente, pues, ya como su merced dice, y también como lo hemos evidenciado de pronto en diferentes partes de la historia de Colombia, la gente no participa socialmente, ya sea por desconocimiento o por falta de líderes sociales. ¿Escuchando bien? Sí, Darwin, lo estamos escuchando. Sí, okay. Perfecto, Darwin. Entonces por lo menos nosotros como psicólogos en formación también tenemos herramientas de las cuales de pronto nos podemos apegar o acoger, como las juntas de acción comunal, para precisamente trabajar con ellos esa participación y a la vez promover de esa manera de pronto políticas que puedan mitigar de alguna manera problemáticas que ellos presenten al interior de su comunidad. Así resumiendo el tema un poco.
Sí, Darwin, y yo le agregaría que sobre todo si lo pensamos en estos momentos, o sea, en estos momentos, muchachos, ustedes saben que no son para nada unos momentos normales, ha habido pues un abrupto cambio que pues afortunadamente ya, ya después de tantos meses de estar en cuarentena y en esta situación coyuntural del COVID, ustedes más que nadie deben estar preparados para salir a una comunidad, de una sociedad altamente afectada psicológica, mental, emocionalmente. Entonces, yo creo que efectivamente el trabajo tanto de psicólogos como todo los que digamos, nos movemos en las arenas de las humanidades, los antropólogos, los trabajadores sociales, los filósofos, todos los que nos pensamos esto, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos transformar, digamos, nosotros los sociólogos, voy a tomarme el atrevimiento de generalizar, pero nos caracterizamos en parte por pretender que las condiciones cambien, digamos, si partimos del hecho problemático de que la sociedad es muy desigual y que, digamos, el acceso en oportunidades que se tienen, en fin, partiendo nada más de esa premisa, y sobre todo teniendo en cuenta lo que les digo, Darwin y compañeros, en este momento precisamente coyuntural, cuando ustedes salgan independientemente del rol en el que ustedes se desempeñen a nivel profesional, sí o sí, de alguna u otra manera van a tener que afrontar ese reto profesional que implica trabajar con personas, comunidades y una sociedad que está altamente afectada a nivel mental, digámoslo así. Entonces, claro, uno puede trabajar en digamos, o intentar articularse a una junta o alguna organización social. No necesariamente puede ser una junta, puede ser una ONG, puede ser una asociación, en fin, cualquier fin. Puedes perseguir el fin de trabajar con los comunales, pero también puedes perseguir el fin de la defensa de los animales o del medio ambiente, o el fin de la equidad y la igualdad de género, en el caso de las mujeres feministas, entre otros. Pues digamos que importante es que cada uno, como decía la estudiante anterior, evidentemente está en juego tanto el saber de uno profesional, pero también la construcción permanente. O sea, cuando uno participar básicamente es una relación dialógica en el cual uno se reconoce en el otro y viceversa. Digamos, yo participo en la medida en que, primero, es indispensable. Sin participación, digamos, la vida social se basa fundamentalmente en la asociatividad. Digamos, no somos seres uno por cada lado, somos todos juntos, independientemente de nuestros caracteres individuales. Primero, por mera subsistencia, pero también la participación, digamos, con una orientación, digamos, con un enfoque, con una mirada que apunta hacia algún lado, una participación intencionada. Y ahí es donde vuelvo y digo, independientemente del móvil ético, político que lo mueva o no filosófico. Entonces, puede ser tanto como gestor de proyectos. Digamos que hoy en día, ustedes saben, muchachos, que gran parte de ONGs y de organizaciones de tipo social comunitario en Colombia se mueve en gran medida por recursos de orden internacional, por cooperación internacional. Entonces es indispensable también, hace parte de esa participación, el conocer esas herramientas de gestión, esas ofertas institucionales privadas y públicas que existen a nivel nacional e internacional, porque digamos que una participación efectiva también pasa por el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, eso no se hace solo en el aire, hay que conseguir recursos, hay que acometer los proyectos como mencionábamos anteriormente. Entonces sí, Darwin tiene mucho de dónde coger, hay muchas formas de participar. Y bueno, ya digamos que hace parte también un poco como del interés que cada uno lo mueva. O sea, yo puedo trabajar en una empresa privada, pero uno también puede hacer parte, digamos, de proyectos, de organizaciones sin ánimo de lucro. Es decir, hay gente que se mueve así y le funciona muy bien. Digamos, no sé si han escuchado ese término de ¿cómo se llaman estas personas que son, que donan recursos, que digamos que donan su mano de obra, que no cobran, digamos, todo por solidaridad? Los filántropos, digámoslo así. Eso también cabe dentro de lo que estamos hablando acá, muchachos. En las empresas se le llama eso organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Profe, con Yolanda. Profe, ya de todo lo que nos has comentado, nuestro proyecto se basa en el fortalecimiento de la percepción comunitaria. Las acciones van encaminadas a esto.
Entonces, tú que tienes como el conocimiento y mucha experiencia en estos temas, ¿tú crees que de qué forma el fortalecimiento de la percepción comunitaria ayuda al desarrollo social y económico de una comunidad? Hola Yolanda, cuando, cuando tú dices que quieren, o sea, te voy a contrapreguntar para comprender bien la pregunta. Cuando tú dices que que la percepción es lo que ustedes quieren como fomentar, la percepción comunitaria, Sí, sí, fortalece. esa percepción comunitaria, ¿a qué hace referencia? ¿Hacia dónde la quieren orientar? Que la gente perciba qué. Porque, por ejemplo, si uno habla de la percepción ciudadana de seguridad, que es un indicador bastante importante que mide pues, la política pública de seguridad ciudadana, está haciendo alusión de qué está pensando la gente en determinado territorio sobre la seguridad ciudadana. Es decir, la gente puede estar pensando que estamos, como aquí, infortunadamente, como actualmente en Villavicencio y en muchos lugares, que la percepción ciudadana es, y eso se debe a muchos factores que no es tema acá, digamos, a las redes sociales, a las investigaciones, digamos, puede decir, o una de dos, la percepción ciudadana es muy alta, es decir, es favorable y considera que se vive en un entorno tranquilo, o la percepción ciudadana es que vivimos pues a diestra pues de los malhechores. Ya eso se sustenta con cifras, digamos, en el mes de agosto hubo tantos delitos, en el mes de septiembre, etcétera. Una parte es la parte cuantitativa, la estadística social, y otra parte es la parte ya cualitativa de la percepción. Entonces, por eso, si supongo, Yolanda, que cuando tú mencionas el fortalecimiento de la percepción ciudadana, supongo que harás alusión a que le apuestan en su proyecto de intervención o en esta propuesta que están trabajando a fortalecer la percepción ciudadana o comunitaria respecto a su participación, A ¿cierto? la participación social, sí, señor. Bueno, entonces, yo estoy aquí con las preguntas. ¿De qué forma el fortalecimiento ayuda al desarrollo? Bueno, pues evidentemente, si estamos hablando en el mismo idioma, Yolanda y compañeros, pues evidentemente una comunidad que se reconozca como una comunidad participativa y deliberativa, una sociedad que tenga, digamos, niveles óptimos de confianza. Recordemos que participar implica pues como unas condiciones mínimas y dentro de ellas súper importante la confianza. Vamos a pensarnos una comunidad que tiene una alta autoestima colectiva porque es una comunidad que se caracteriza por ser, vamos a poner un ejemplo, por ser artesanos. Por supuesto, Yolanda, eso se va a ver reflejado en su progreso tanto humano como económico, tarde que temprano. Por eso se dice que las comunidades que tienen el tejido social, que existen problemáticas pues tanto de delincuencia como en fin, las problemáticas comunes en nuestro país de falta de oportunidades de educación, de empleo, de maltrato familiar, qué sé yo, evidentemente esas comunidades pues no sé, es decir, el desarrollo y el progreso social y económico es diferente, o sea, es rezagado y es problemático. Entonces, por eso cuando les mencionaba ahora lo del trabajo social comunitario, el trabajo psicosocial, pues en la experiencia que tuve, era muy, digamos, uno sabe que está interviniendo, o sea, digamos, para que haya un trabajo psicosocial profundo, duradero, eso se demora de un año para adelante, por ejemplo. Y ustedes bien saben que los proyectos institucionales pues nunca duran todo eso, siempre duran 6 meses, duran 3 meses, 4 meses. Sin embargo, pues en el tiempo que uno tenga para eso, los pequeños avances que uno pueda lograr, por lo menos en que la gente aprenda a escucharse o aprenda a respetar un poco la visión que tiene de la historia del otro, es muy significativo. Y si es una comunidad con las características que yo les decía hace un rato, que son comunidades que de pronto uno puede ver en otras latitudes. Aquí en Colombia hay experiencias, yo les quiero a ustedes, por ejemplo, poner lo que está sucediendo actualmente, Yolanda y compañeros, en Colombia, respecto a la dinámica social, a la efervescencia que hay en la coyuntura sociopolítica. Nos hemos dado cuenta que hay comunidades de comunidades. Y, por ejemplo, el fenómeno indígena, el movimiento, da cuenta de ello.
yo aspiro y espero que en últimas todo esto que ellos, esta lección, a mi modo de ver, de manera muy humilde lo digo porque habrá quienes piensen lo contrario, pero la lección que ellos nos dieron a la sociedad y al Estado como tal, a los estamentos, en últimas no se les devuelva, digamos que no sea peor para ellos ya, aunque lo veo difícil porque a las condiciones que han sido sometidos históricamente esos pueblos indígenas en Colombia y en gran parte del mundo, pues digamos que difícilmente se pueden superar, pero teniendo en cuenta las condiciones sociopolíticas actuales del país, yo espero que en últimas esto redunde para bien para ellos, es decir, que digamos que haya una sensatez de parte del gobierno y de la sociedad también, como de abrir un poco la mente y los oídos y los ojos para ver eso que es allí, que ha estado allí durante tantos años y que, digamos, desafortunadamente a veces toca hacer cosas extraordinarias en esta vida para hacerse notar, para hacer llegar un mensaje. Y entonces, digamos que quiero como cerrar este comentario con eso, Yolanda. Profe, tú que eres especialista en tecnología y cultura, ¿la tecnología puede aportar al fortalecimiento de la percepción comunitaria? Ya que nosotros lo que vamos a abordar y lo que se va a hacer mediante la telepsicología. Todo es tecnológico. Ok, y lo seguirá haciendo, así volvamos a nuestras clases normales. Ya se notó, ya se dejó ver que lo virtual y las nuevas tecnologías van a tener mucho más incidencia que la que ya tenían, porque la tenían bastante, pero indiscutiblemente quedó súper demostrado que eh, este también es un camino pues legítimo para podernos integrar, porque nos toca adaptarnos. Y evidentemente, Yolanda y estudiantes, sin duda alguna, la tecnología sirve para fomentar lo que ustedes están hablando, para fomentar esa percepción comunitaria y ciudadana. Yo lo único que tendría por decir respecto a eso es que es muy importante, siempre lo pensé desde que llegué a la UNAD, o sea, cuando yo llegué a la UNAD yo no conocía las nuevas tecnologías, digamos yo, a duras penas sabía utilizar el correo electrónico, no tenía ni siquiera redes sociales, y digamos que en la UNAD aprendí rápidamente el poder que tienen las nuevas, o sea, digamos, las herramientas digitales para la formación profesional. Me di cuenta también en el discurso unadista de la educación virtual, ese significado de, digamos, la educación virtual es revolucionaria en sí misma en la medida en que permite democratizar el acceso al conocimiento. Entonces, por eso es que la UNAD tiene sedes en casi 70 lugares en Colombia y 135.000 estudiantes. No es una cosa, digamos, pequeña. De hecho, es la universidad con mayor matrícula en Colombia por encima de las presenciales históricas como la Nacional, la del Valle, la de Antioquia. Digamos, eso ya dice mucho del carácter de la universidad, pero entonces también yo me empecé a cuestionar, y eso es lo que fui construyendo con el tiempo y comprendiendo, que, digamos, está la herramienta tecnológica, es revolucionaria en sí misma porque permite acceder, pero si lo que llega, el mensaje que llega no es bien estructurado, digamos, no es bien fundamentado, no hay una buena, digamos, un buen fundamento teórico y epistemológico, pues digamos que se queda solamente en mera herramienta estilo las herramientas que hay, porque pues digitalmente hablando existen muchas posibilidades hoy día de uno formarse, digamos, autónomamente, así no esté matriculado en una universidad como la UNAD. Pero entonces puedo dar fe que en el proceso de formación mía como tutor virtual, en todos esos años de experiencia, pude ver que digamos, la UNAD siempre apunta a la excelencia en el sentido de que la renovación de los cursos permanentemente, buscando las certificaciones de alta calidad, implica que se estén renovando los contenidos y las mismas metodologías virtuales. Entonces, evidentemente, Yolanda, tiene gran impacto desde que haya una buena estructura, digamos, de contenidos, la tengan súper clara para que el impacto, para que la transferencia que ustedes les den a las personas que quieren llegar sea medible, sea efectiva. Ok, profe. Profe, tú que has trabajado con las comunidades, ahorita en esta época de pandemia, eh, ¿en qué podría ayudar este fortalecimiento de la percepción comunitaria en tiempos de COVID? Bueno, creo que dentro de lo que se ha dicho, en parte se ha tocado ese tema,
Yolanda. Yo he observado que el COVID, cuando empezó como fenómeno mundial, cuando llegó aquí a Colombia, y todos fuimos testigos de ello, algunos en mayor cuantía y otros en menor cuantía, pero el COVID en general a nivel social generó una incertidumbre, una zozobra, ¿por qué no decirlo? Un miedo, digámoslo así, un miedo a lo desconocido, a la muerte, a lo que, bueno, a lo que se nos estaba presentando a nivel mediático, y que pues las cifras, infortunadamente, y por ser una pandemia a nivel global, pues ineluctablemente nos pusieron en el escenario de que era algo inminente. No teníamos, digamos, cuando se hablaba de cuarentena, se habló, de hecho, todo el mundo en cuarentena, o bueno, casi todo el mundo, eso es algo inédito que indefectiblemente le pega, pues, digamos, afecta fuertemente, pues, digamos, la mentalidad de las personas, la estima de las personas. Ustedes saben más de esto que yo, me pueden complementar. Digamos, todas esas cosas que dentro de la subjetividad cada persona sentía, ese miedo, ese como... Y buscaba muchos refugios, ¿no? O sea, la parte espiritual, en fin. Entonces yo diría que inicialmente hubo un retraimiento. De hecho, les voy a contar esta anécdota. Como el día que, digamos, 1 o 2 días antes de que se decretara la cuarentena aquí en Villavicencio en particular, que fue, recuerdo la fecha, fue el 13 de marzo, como 1 o 2 días antes yo estuve atendiendo una comunidad en la cual como 15 días antes había salido a protestar, había cerrado la vía Casillas durante más o menos 4 horas. A mí me tocó ir a frentear eso como director de derechos humanos, pues fui y hablé con otras personas, resolvimos ese asunto esa noche, era un tema, un tema del acueducto. El acueducto comunitario era el doliente de ese chicharrón, me perdona la expresión. Nosotros éramos mediadores, garantes de derechos. A los 15 días tuve que volver 2 días antes de la cuarentena a hacerle seguimiento a los compromisos. Y yo les decía esa noche a ellos cómo es la vida, verlos a ustedes ese día ya iracundos, porque es que estaban, mejor dicho, que se hacían matar en la vía, porque llevaban un poco de días, semanas sin agua, en fin, y con promesas incumplidas, y verlos ese día tomándonos un café hablando. Digamos, claro, ellos siempre pues me requerían, me hablaban golpeado, pero fuimos hablando, y yo les decía esa noche, vea, el COVID, o bueno, yo en esa época le decía, el coronavirus va a ser más efectivo que la misma Policía Metropolitana y el alcalde de Villavicencio. Va a parar todas esas marchas porque anterior a esa hubo varias, o sea, a nosotros al comienzo de este año nos tocó acompañar varias de esas manifestaciones sociales, esas protestas de diferente índole. Cuando empezó el COVID, Yolanda, cuando empezó el COVID, la gente duró más o menos 1 o 2 semanas. En general esta ciudad parecía fantasmagórica, Villavo solamente se movían los que nos podíamos mover. Hubo gente como a los 15 días que empezó a salir a protestar en ciertos barrios de Villavo, y barrios que se caracterizaban pues por ser bastante marginales, pues con condiciones muy difíciles. Y entonces salían a protestar, en fin, y tú ni sin tapabocas, y todo el mundo en un momento en que había una alta carga de zozobra. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que efectivamente, Yolanda, la participación se vio mermada, sobre todo en las primeras fases de esta cuarentena. Ya van casi como 6, 7 meses, no sé cuántos, ya perdí la fecha, el tiempo, pero lo que fue los 2 primeros meses, 3 primeros meses hubo un retraimiento, y que yo ya en este momento estoy viendo nuevamente que se está empezando a activar. Ahora, si lo que ustedes buscan, pretenden a través de la telepsicología, creo que dijeron, o sea, de este trabajo mediado por la tecnología, me ratifico primero que todo en que hagan una buena selección de los temas, algo que a la gente yo creo que le hace falta mucha formación a nivel elemental, de constitucional, normativo, el ABC de lo que hablábamos ahora. Se desconoce, solamente a eso tienen acceso los que se meten en ese cuento o los que son muy curiosos, pero en general las grandes capas de... Por eso es que yo creo también que existe mucha apatía, vuelvo y lo repito. Entonces, si existe apatía de participar, porque la gente dice eso no sirve para nada, o qué pereza, yo no me meto en eso, yo no quiero ganarme problemas, eso, hay gente que dice, los que se meten en eso tienen un interés particular, en fin, sumándole el COVID, pues vemos un panorama
duramente golpeado en la participación efectiva. Pero como te menciono, Yolanda, porque tengo pues como cercanía con el gobierno y con lo que está pasando con los procesos, veo que eso se está reactivando y se están utilizando de manera intensiva herramientas digitales para poder recabar la información. Por ejemplo, tengo conocimiento que para la última parte de la elaboración del plan de desarrollo y otro tipo de herramientas para la planeación del territorio se utilizaron herramientas digitales, encuestas, etcétera, o como estamos haciendo hoy por Skype, por Zoom o por Meet, o sea, eso se multiplicó al 100 y en este momento eso es combinado con la presencialidad porque ya estamos en época de alternancia, digamos, de alternar lo virtual con lo presencial, pues digamos que ahí de a pocos se va como, entre comillas, normalizando la situación. Profe, pues sí, muy importante lo que usted acaba de decir de la importancia de las herramientas digitales como en este proceso que estamos viviendo. Pues de hecho, precisamente desde la UNAD y viendo que las personas no están participando socialmente, haciendo uso de la telepsicología y haciendo uso de las herramientas digitales, pretendemos con el proyecto que estamos trabajando, de alguna manera cambiar la percepción de esas personas frente a los impactos que tiene la participación social, porque como usted decía, sí, mucha gente cree que no, que para qué participo si esto no va a tener ningún impacto o esto es por conveniencia de otra persona. Entonces lo que pretendemos por medio de esto es que de alguna manera la gente vaya cambiando esa percepción y haciendo uso de herramientas digitales, porque en ese momento es una herramienta fundamental para cualquier proceso, pues por la cuestión que estamos presentando a causa del COVID-19. Agradecerle, ya dando cierre a este espacio, quiero agradecerle por su tiempo, por su guía, porque ha sido muy importante para nosotros este espacio que usted nos ha brindado tan amablemente y agradecerle nuevamente, en serio que ha sido muy grato este espacio y le doy paso a mis compañeras. Sí, muchas gracias, profe Andrés, por sus aportes. Realmente son muy valiosos para nuestro proyecto y pues para nuestra vida profesional. Muchas gracias. Bueno, es con todo el gusto y el cariño y espero que de pronto un día de esto nos tomemos un tinto y podamos hacerlo presencialmente, tertuliar, hablar sobre temas importantes. Les quiero, digamos, motivar. Me parece que lo que ustedes están haciendo, planteándose por lo menos como psicólogos, es muy pertinente, lo es. Y espero que si tienen la oportunidad de implementar esta estrategia, de plantearla, lo puedan hacer de una manera muy aterrizada. Recordemos que cambiar una percepción, cambiar, eso lo estoy diciendo, lo decimos fácil, pero eso implica todo un proceso. Lo que, digamos, uno puede proyectar en este nivel en el que nos encontramos, compañeros, digamos, a nivel en que ustedes aspiran a graduarse y aportarle a la comunidad educativa y a la comunidad en general, es brindar herramientas de sensibilización social. Es muy importante decirle a la gente efectivamente que sin la participación de todos, o por lo menos la mayoría de todos y todas, esto no es viable, que es indispensable que haya un empoderamiento ciudadano y comunitario. Las herramientas incluso normativas, constitucionales, legales, técnicas, están dadas. Nos queda a nosotros también como parte de esta realidad y esta sociedad, como tenemos el privilegio de poder trabajar comunitariamente, también estar en un proceso permanente pues de cualificación de esos conocimientos. Ustedes saben que permanentemente la literatura cambia, así como las normas. Es muy importante que como psicólogos con énfasis social y comunitario como en la UNAD tengan ustedes en cuenta esos fundamentos pues que nos rigen tanto disciplinarmente, pero a nivel también vuelvo y les hago como esa recomendación, ese conocer en contexto, Entonces, nada,
Les agradezco mucho a ustedes por permitirme hablarles de esto y como les digo, espero que no sea la última y que de pronto un día de eso nos tomemos un café. Claro, profe, de verdad agradecerle muchísimo por su tiempo, por su espacio. Sus experiencias nos han enriquecido grandemente para seguir pues en este proyecto y pues como decía antes, profesionalmente y personalmente. Muchísimas gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Son grandes historias, muchísimas experiencias para nosotros. La verdad, se necesita a veces de que alguien le comparta a uno experiencias para adquirir uno nuevos conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Yolanda, gracias. Que estés muy bien, muchachos. Mucha suerte.